Bueno, amado, muchas bendiciones. Nuevamente, Shabbat Shalom. Gracias al Padre por la bendición especial de estar aquí. Qué bendición es poder estar los hermanos juntos y en armonía. La armonía tiene que ver con algo muy importante, el mismo propósito. Estamos aquí con el mismo propósito de alabar, de glorificar el nombre de nuestro Padre, de escuchar su palabra, de estar en sintonía con aquellas cosas que nos unen, como son las cosas espirituales, tanto aquellas que son particulares como las que son colectivas. Todas estas, por supuesto, importantes. Poniendo un ejemplo, el caso de nuestro amado Morey Dael, que en la mañana, ya avanzando o iniciando la tarde, pues nos emocionó todo lo que a nuestro Morey le pasó, y lo que le pasa a él nos pasa a nosotros, porque es parte de nosotros, así cada uno de nosotros. Pero también personas que están allegadas, personas que son familiares, que aunque no están aquí con nosotros, también nos importa, como la palabra así también nos establece. Antes de empezar la enseñanza de esta tarde, la enseñanza de esta tarde va a ser lo que tiene que ver con este mes que ya empezó. No habíamos podido dar esta enseñanza debido a que, las semanas pasadas, tanto lo que fue Mebarjín como la semana pasada que fue Hanukkah o finalizando Hanukkah, las actividades no nos permitieron dar la enseñanza, la tenemos pendiente. Bueno, hoy, como dicen por ahí, vamos a cobrar para bien, para poder ver esta enseñanza de este mes décimo, el 10º mes, que es el mes de Tebet, y es lo que estaremos estudiando en esta tarde. Pero antes de este estudio, que ya lo vamos a proyectar, quisiera comentarle que tenemos una hermana, amiga, porque también tiene fe en el Señor y se congrega en la congregación que está por aquí cerquita, prácticamente aquí vamos a la calle y avanzamos. Los que conocen a la hermana Ramona, si algunos de los que estaban acá todavía, sé que la hermana sí, la hermana Eliezer, la recuerdan, la hermana Ramona, que se congregó con nosotros en la Iglesia de Cristo bastante tiempo. Por cierto, ya tiene 90 años y está durita. Bueno, frente a su casa está la congregación, que es la congregación que, si se quiere, fundó también la hermana Urbana, que ya partió, pues, sido pues de bendita memoria también la hermana Urbana. Hay una amiga allí, hermana, que está convaleciente, ya tiene más de 10 días en el hospital, y su caso es un caso fuerte. Le han hecho ya algunos exámenes y parece que ella es un paciente que tuvo cáncer, y hace un año la dieron de alta, pero parece que le ha regresado. Entonces, tiene esa situación con respecto a un cáncer en la parte estomacal. Eso le ha llevado a tener todos estos días hemorragias estomacales. Como gracias al Padre, aquí está nuestro hermano Elcana, ya prácticamente recuperado casi al 90-95%. Aunque la hemoglobina parece que la tiene todavía un poco ahí. Estamos como medio zángana esa hemoglobina, pero él está bien. La amiga, ella se llama Karina Suárez. Ustedes la han escuchado porque en la construcción de muros siempre hace algún tiempo la hemos tenido en oración. Y ella ya tiene más de 10 días en el hospital, y su situación se ha venido agravando. Tanto es que los dolores y todas esas cosas le están afectando mucho. Son personas que no cuentan con recursos abundantes, necesitan de nuestra mano, de nuestra ayuda. Hay una campañita que están solicitando $1 de colaboración, amigos, hermanos, todo aquel que quiera pues participar, $1. Hemos puesto, Lemuel puso en su estado, ¿verdad? Para que lo vean, el que quiera, el que pueda colaborar,
les animamos a hacerlo. Ella necesita, como sabemos, la salud es costosa a nivel médico, porque los exámenes médicos, tratamientos, todo tiene un costo tremendo. Bueno, lo veíamos con nuestro Moré, $2,300 que no se tenían, pero el Señor sí los tiene. Gracias, hermano. Ese que se ve, ¿no? Tiene burbuja. Bueno, ella tiene esa situación, ¿verdad? Una situación bastante difícil. Mi esposa en el chat de las damas, las mujeres virtuosas, colocó allí una petición. Quienes puedan colaborar de alguna u otra manera, bienvenido será, se le hará llegar a ella pues toda esa ayuda que le podamos dar para que afronte toda esta situación, todo este proceso. Ella, ¿verdad? Prácticamente era la que producía en su casa, porque ella tiene un negocito pequeño, pues de hecho nos ha hecho trabajo con respecto a impresiones, a los stickers, ¿cómo que se llama eso? Las calcomanías que se pusieron en Hanukkah. Bueno, hace como unas 3 semanas ella lo hizo. Bueno, su hija, porque ella ya estaba ya internada. Entonces, bueno, pedimos pues por los méritos de Yehoshua que el Señor le sane, le ayude. Sabemos cuánto afecta esto a una familia y por eso pedimos pues con toda la confianza a cada uno de ustedes el apoyo para poder hacerle llegar a ella un granito de arena de ayuda. Amén. Bueno, antes de empezar o empezando, pues vamos a ponernos en pie para orar por esta enseñanza y también por nuestra amiga y hermana Karina Suárez. Y bueno, sabemos que por todos los casos que tenemos, ya seguimos avanzando, gracias al Padre. Morey Dael, el hermano Elcana, el hermano Menajén, la hermana Hanna, que bueno, hoy la vimos aquí también, mejorando, el hermano Chelomó, el Roy, que está bueno en la lucha, la abuela Suriela, que está también hoy mejor. Y así todos los casos, pues, como el Señor haciendo su obra, nos ha ido concediendo cada una de las peticiones. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte tanta bondad. No tenemos cómo pagarte, Señor, tanta bendición para con nosotros, tus hijos que te aman, Señor, que respetan tu nombre, que quieren estar delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú prosperando nuestra vida, prosperando nuestra alma, nuestro corazón, todos los días de nuestra vida, Señor, que nos des la capacidad, la fuerza, Padre, para seguir adelante, para ayudar, para apoyarnos los unos a los otros, para amarnos, Señor, porque sabemos que eso es lo que te agrada a ti. Te pedimos, Señor, especialmente por la hermana Karina Suárez, derrama tu sanidad sobre ella, Señor, así como lo hiciste con tu pueblo Israel, que sanaste a tu pueblo Israel una y otra vez, así como tu Hijo amado Yehoshua impuso las manos sobre aquellos que estaban enfermos, ciegos, leprosos, inválidos, impedidos, Señor, atormentados. Todos, Señor, recibieron esa sanidad que viene de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que así será, que tú tendrás misericordia de ella y de todos nosotros, Padre, de todos aquellos que han estado presentando situaciones de salud comprometida, dolores, epidemias, virus, situaciones, dificultades. Te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno. Gracias te damos por los casos que ya se han ido resolviendo y que han sido ya sanados completamente, otros en el proceso de la sanidad. Te pedimos, Señor, que seas con todo. Gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tenernos paciencia también, porque sabemos, Señor, que en este mundo, sufriendo tentaciones y pruebas, muchas veces fallamos. Pero ahí estás tú como un buen Padre para corregirnos, para ayudarnos y para llevarnos de la mano
hacia la consecución de las metas, hacia la redención, esa redención preciosa en tu Hijo amado Yahushua. Te pedimos también, Padre, que seas tú con nosotros en esta tarde para escuchar tu palabra, esa palabra santa, esa palabra maravillosa, en estos tiempos proféticos tan marcados, donde necesitamos esa luz, esa lumbrera que siga adelante y que nos lleve por el camino del bien, el camino de la bondad, del amor, el camino de la redención. Por los méritos de tu Hijo amado, Yahushua Mashiach. Amén y amén. Bueno, amados, pueden tomar asiento. Bueno, voy a verme mi Sevenot. Y comenzamos entonces con esta enseñanza que tiene que ver con este tiempo profético, como lo es los meses. Hoy estaremos estudiando el 10º mes, el mes de Tebet, mirando bien las cosas. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, presten atención, escuchen esto. Hoy más que nunca necesitamos ver, mirar, observar bien las cosas. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que no suframos engaños. El Mesías bien lo dijo. Mirad bien, que no seáis engañados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen, pero no son. Y hay otras que no parecen, pero son. Ahora, estando atentos, mirando bien, prestando atención, sobre todo en este tiempo, nosotros podremos triunfar a esa salvación y redención tan grande que el Señor nos tiene. Para nadie es un secreto que vivimos tiempos difíciles y podríamos decir hasta oscuros. Bueno, da la casualidad que este mes de Tebet tiene connotaciones que se parecen a la época y al tiempo profético que vivimos. Es interesante ver cómo cada uno de estos meses, estos tiempos, el Señor nos ha mostrado cosas especiales que se relacionan con nuestra fe y con nuestra vida espiritual. Para este mes estaremos, como ya acostumbramos, estudiando 3 elementos que son la letra, la tribu y el sentido. La letra es la letra Yod. Y la tribu es la de Dan. Y el sentido de la ira. Estos 3 elementos los estaremos estudiando. Fíjense bien que este último pareciera antisonante, ¿no? La ira. Pero hay que mirar bien las cosas. Y estaremos en esta enseñanza para ya prácticamente cerrar este día de Shabbat y con ello hacer el Abdalá. Estaremos estudiando estos 3 elementos junto con lo que este mes nos trae. Tebet en hebreo se escribe de esa manera que tenemos allí. Viene del acadio tabitú. Tabitú significa en que uno se hunde. Esto ha traído el entendimiento para muchos que Tebet se relaciona con el barro. El barro. Ya nosotros tenemos figuras dentro de las escrituras con respecto al barro. El barro es con lo que trabaja ¿quién? El alfarero. Y el alfarero es aquel que moldea ese barro. Esto se debe por las inundaciones y barrizales causados luego de las lluvias de la época. Es el 4º mes del calendario hebreo moderno, que comienza con la creación del mundo en Tirri, y el 10º mes según el ordenamiento de los meses en la Biblia. Nosotros, en lo justo de las naciones, lo repetimos y lo volvemos a decir,
Nos dejamos llevar por el ordenamiento que nos dice la Biblia, no la tradición. Ahora, no desestimamos lo que la tradición diga, pero nosotros, nuestro compromiso es con lo que le dice la palabra, con lo que dice la Biblia. Por eso nos dejamos llevar por ese ordenamiento bíblico que tiene a Tebet no como el cuarto mes, sino como el 10º mes. ¿Ok? Que comienza por Abib, en conmemoración de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Abib el primero, entonces eso secuencialmente nos da a ver que Tebet es el 10º. Estamos entonces en el 10º mes, entrando prácticamente en el último trimestre del año. Quedaría entonces 3 meses, 10, 11 y 12, para finalizar este año bíblico, el año hebreo. ¿Ok? No el secular, porque el secular prácticamente ya está terminando. Hoy secularmente tenemos el día 27 de diciembre, apenas 4 días le quedan, bueno, menos que 4 días. Pero dentro del ámbito bíblico, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? No tenemos nada que ver en ese sentido, espiritualmente hablando. Por eso nos celebramos nosotros Año Nuevo ahora, ¿ok? No lo celebramos es en Abib. El nombre otorgado al mes de Tebet en la Biblia es simplemente el mes 10º, siguiendo la numeración ordinal, al igual que el resto de los meses del año hebreo en la Torá. Ya sabemos entonces que este nombre es producto de lo que vivieron los judíos en aquel cautiverio en Babilonia. Luego que regresan del cautiverio, entonces traen con ellos los nombres. En esto, el mes de Tebet. Ahora, el mes de Tebet ya sabemos que no es un nombre negativo, es un nombre que tiene una connotación espiritual muy importante y que aplica en esta época y también para nosotros. Su nombre actual, Tebet, tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio, como acabamos de ver. Y de aquí fueron adoptados por los judíos allí desterrados entre el año 586 antes de Mashiach y 536, luego de haber sido llevados al exilio por el rey Nebuchadnezzar II. Tebet figura ya con su nuevo nombre babilónico en la Biblia tan solo una vez, que es en Esther, capítulo 2, versículo 16, donde dice que Esther fue presentada al rey Ahasverosh en el palacio real, el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Entonces ya ahí, en la palabra, en la Biblia, encontramos esta referencia a este 10º mes como Tebet. Tebet cuenta siempre con 29 días. 29 días. Ya sabemos que el mes octavo y el mes noveno se da una variación que ya explicábamos, de que a veces traen 29 los dos, a veces uno trae 29 y el otro 30, pero Tebet no entra en esa fase, ¿verdad?, de variación. Tebet siempre tiene 29 días. Y es el primer mes del invierno prácticamente boreal, que va a tener, ¿ok?, los meses 10, 11 y 12 como parte de ese invierno en el norte. Paralelo a los meses gregorianos de diciembre y enero. Por eso vemos que Tebet siempre acontece a finales de diciembre y principio de enero. A veces se adelanta un poco y llega por ahí, empieza como el 15 de diciembre. ¿Ok? Ya sabemos que cuando Hanukkah toca temprano, Tebet también viene temprano, según corresponda al año. Eso es la información básica de lo que es Tebet. Siempre esta información la vamos a tener, ¿ok?, para recordar y para aquellos hermanos que están llegando nuevos tengan una información dada. A nivel de
lo que es las letras, encontramos a este mes en una posición muy importante. Muy importante ¿para qué? Para procesos. Por supuesto, los procesos en todo momento son importantes. Pero si se quiere, los momentos culminantes de los procesos son vistos como esos momentos, vamos a decir, especiales. Esos momentos que marcan. Por ejemplo, hay un proceso que nosotros hemos venido siguiendo con respecto al nacimiento. ¿Cómo se gesta un nacimiento? A ver, ¿quién recuerda? Ahí tenemos esta tabla donde vemos el mes y debajo tenemos la letra del Aleph Beth que le corresponde a cada mes. ¿Lo están viendo? ¿Sí lo observan? Los que están conectados allá en sus casitas pueden ver las láminas y se darán cuenta. Tenemos en la parte de arriba el mes y en la parte de abajo, en la tabla, la letra del Aleph Beth. Ahora, este comienzo de este proceso en lo que llamamos Elul, que es el sexto mes, ¿ok? En Elul, la letra, ¿cuál era? Baf. Ahora, Baf, ¿qué representa? ¿Qué representa la Baf? Representa al hombre. Y Tirri representa a la mujer. Esto es visto por la letra Zain. Ahora, cuando llegamos a este proceso concluyente de hombre y mujer que se unen, ¿hacia dónde va? Hacia el mes de Tebet, que está dado por la letra Yod. Ahí lo podemos ver, cómo son las figuras gráficas en hebreo de estas letras. Ya lo hemos estudiado, estamos recordando, ¿ok? Y los que no han estado en las otras clases, lo pueden ver ahí rápidamente. Aquí tenemos la letra Zain con la letra Baf. Cuando estas dos letras se unen, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mírenlo. Cuando estas letras que están acá se unen, van a formar esta letra que está aquí. Esta es la Zain, esta es la Baf y esta es la letra Het, que es lo que vemos acá. ¿Ok? Ahora, cuando se unen Zain y Baf o Baf y Zain, ¿qué simboliza? Simboliza la unión o el juntarse de hombre y mujer. Es lo que el Señor estableció. ¿Verdad que sí? Es lo que el Señor estableció. ¿Y desde cuándo lo estableció? Desde el Edén. Desde el jardín de Edén. Desde que creó al hombre y la mujer. Ahí lo establece el Señor. Ahora, este hombre y esta mujer, cuando se unen, ¿pasan por dónde? Por lo que conocemos como la jupá. La jupá es la unión entre Zain y Baf, pero por supuesto con un componente como lo es esta rayita que está aquí, el Hatoteret, que es la cobertura ¿de quién? Del Eterno. ¿Ok? Ahora, cuando un hombre y una mujer se casan, lo normal es que la mujer, Zain, ¿qué pase? Salga embarazada. Esa es la proyección. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Ahora, ¿para qué? Para llegar al momento concluyente, que se da en este mes, el mes de Tebet,
que es el mes de dar a luz. Ahora, dar a luz tiene que ver con un momento que está oscuro. Porque la luz cobra sentido, gran sentido, ¿cuándo? Cuando está oscuro. Cuando está oscuro es que eso va a resplandecer. Nosotros salimos afuera a las 12 del mediodía y usted prende la linterna de su celular y ¿qué pasa? No tiene sentido. Esa luz no tiene ningún sentido. Pero si usted sale de noche y todas las luces están apagadas y usted prende esa luz tan pequeñita, ¿y qué pasa? ¡Ey! Alumbra, cobra sentido. Así es, Tebet es el tiempo más oscuro del año en Israel. Más oscuro. ¿Y qué pasa? Cuando esa oscuridad es que está más fuerte, esa pequeña luz. Cabe destacar que ya lo hemos dicho, que la Yod es la letra más pequeña. Pero a partir de esta que es más pequeña, ¿qué surge? Puede surgir una luz grande. No es casualidad que la primera letra del nombre de nuestro Padre, ¿cuál es? La Yod. Y uno dice, pero no debería ser la Aleph. No debería ser la Aleph, porque la Aleph es la primera letra del Aleph Beth. A ver, ¿quién se acuerda cuál es la imagen pictográfica de la letra Aleph? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la imagen pictográfica en hebreo de la letra Aleph? Ajá, un toro, pero específicamente su cabeza. La cabeza de toro es la imagen pictográfica de la letra Aleph. Y eso tiene unas simbologías tremendas. La letra Aleph es una letra poderosa. Entonces, ¿cómo es que no es la primera letra del nombre del Eterno? Es Yod, la letra más pequeña. Pero resulta que de esta letra más pequeña es que salen todas las letras. Porque esto tiene que ver con la esencia. La esencia. La esencia. Es como una pequeña chispa que puede alcanzar y prender un gran bosque. Ese es Yod. Tremendo, ¿no? Ahora, no necesitamos explicar eso cuando vemos a un bebé. Nosotros vemos ese proceso de casarse, juntarse, ¿verdad? Llegar a concebir y el nacimiento. Y por supuesto el día de nacimiento es un momento que marca. Te ves, es ese momento que nos puede marcar para bien, para despegarnos. Usted ve al niño, usted lo ve, cierra los ojos y lo vuelve a abrir. ¿Y qué pasa con el niño? Ya camina, ya le salieron los dientes. Cierra los ojos y vuelve a abrirlos y ya está ¿dónde? Ya está en la escuela. Cierra los ojos y los vuelve a abrir y ya se está graduando de la escuela. Cierra y vuelve a abrir y ya se está graduando de bachiller. Cierra y lo vuelve a abrir y ya se está graduando en la universidad. ¿Qué quiere decir? Que aquel bebé, ¿qué era? Potencia, una potencia que iba creciendo. Así es. La luz del Señor en nuestra vida es ese bebé que va creciendo y va creciendo. Pero para que una luz crezca, ¿qué hay que hacer? Hay que alimentarla. Si un bebé no se alimenta, ese bebé no crecerá. Necesita de alimento. Por eso, constantemente, un ser humano tiene que comer.
Por ahí hay algunos que están proponiendo comer una sola vez al día. Bexalel no se anota. El hermano Alcana dice que él no ve esos videos. ¿Ok? Hermano José, ¿usted qué dice? Algún día le tocará. Prepárese, ¿ve? Hay que prepararse. Pero comemos hasta 3 veces. No solo es que comemos todos los días, sino 3 veces. Bueno, cuando hace rato, pues, los hermanos estaban dando las clases de los alimentos y la salud. El hermano Eliezer decía 5 comidas. ¿Te acuerdas, hermano? Porque metía, ¿qué? Las 2 meriendas. Eso sin contar a los ladrones. A los que se saltan las meriendas y se saltan las comidas y comen y comen y comen y no paran de comer. Parece Lima nueva. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Que va de lo potencial a lo verdadero. Pero lo potencial no se ve tan fácil, ¿verdad que no? Lo potencial necesita que nosotros miremos bien las cosas. Si ustedes y yo no miramos bien las cosas, corremos riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Equivocarnos. Ahora nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Que levante su mano, ¿quién no se ha equivocado? Nadie. Y que levante su mano, ¿quién se ha equivocado? Las 2, porque como hizo la hermana Batia, las 2. Y los pies también hay que levantarlos. ¿Ves? Nos hemos equivocado. Ahora, lo que pasó, como dice la canción, pasó. Aquí la idea es extendernos hacia adelante y ahora empezar a mirar bien las cosas para equivocarnos menos. Como dice el Roe, siempre nos pegan. A nosotros los caballeros, a los otros varones, nuestras esposas siempre nos pegan. Pero la idea ¿cuál es? Es que nos peguen menos. Ahora, ¿pero por qué nos pegan? Porque nos equivocamos, porque metemos la pata, ¿verdad? Y bueno, eso nos ayuda, por eso son ayudas idóneas, contrarias. Contrarias. Para tenernos ahí medidos cuando nos equivoquemos, pácate. ¿O no es así, Johanan? ¿No? Cuando vemos entonces, la idea es equivocarnos menos. Pero eso va a resultar de este proceso de lo potencial a lo verdadero, de que miremos bien las cosas, de mirar, de observar. Ahora, el mirar bien las cosas no viene de buenas a primeras, sino que viene de ejercicios espirituales, de detenernos en lo importante, en lo importante. ¿Por qué? Porque este mundo va hacia un proceso de depuración, donde lo que va a permanecer, ¿qué es? ¿Qué es? Es lo esencial, es lo verdadero. Y todo lo que es fantasioso, todo lo que no tiene sustento, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, se va a ir. Ahora yo tengo que mirar bien las cosas y escoger bien. La palabra dice allá en Corintios que si la obra de uno es probada por el fuego, ¿verdad? Y lamentablemente su obra no estuvo fundamentada en cosas que permanecen, sufrirá pérdida. Aunque por prueba pueda llegar a ser salvado, ¿no? Por el fuego de la prueba. Pero va a sufrir pérdida. Pero si la obra de alguno es de un material resistente, ¿como quién? Como oro, como plata, ¿verdad? Como el cobre, que se le prende fuego y resiste la prueba. Y no solo es que la resiste, sino que se purifica. Pero si le prendemos fuego a la madera, al heno y a la hojarasca, ¿qué va a pasar? Ahí sí es verdad que no queda nada. En la madera lo que queda es pura ceniza. En la hojarasca se consume. O como la mata esa que tira ¿cómo se le dice eso? Que es como un algodón, una fibra.
Hay una mata que crece mucho, y un tronco pero grandote. Y cuando florece, y de esa flor ella tira como una fibra, una pelusa. Eso es pegajoso, mira. Eso parece una plaga. Una plaga. Allá que mi mamá, Noemí, ahí había una. Y la tuvieron que cortar, porque toda la casa se llenaba de eso. Y dígame que se consigue grasa, eso se pega en la grasa. Bueno, eso es, habían como 20. Y el viejito del frente gozaba porque él veía en la, ¿cómo se le dice? En la cunetica de la carretera, se juntaban todas. Y él venía y le tiraba un fósforo. Y eso era impresionante. ¡Uf! Un bojote, como en un pestañar, se quemaba. Eso no aguanta la prueba. Así nosotros tenemos que en este mes entender que nuestra inversión, en lo que ponemos nuestra mira, tiene que ser en aquello que permanezca. Este mes comienza con los últimos días de Hanukkah y no es casualidad que el Señor haya permitido esta situación, todo lo contrario. Porque este mes, comenzando con los últimos días de Hanukkah, garantiza que el mes esté como bien iluminado. Ahora repito e insisto con el punto de mirar bien las cosas. Para que usted vea, usted necesita mucha, pero mucha luz. Si usted no tiene luz, claridad, usted no va a ver las cosas. Su vista puede ser 20/20. Excelente. Pero si a usted no le acompaña la luz, ¿qué va a pasar? Usted no ve, no va a ver. Necesita la luz. Por eso tenemos a Hanukkah. Hanukkah, luces, milagros, amenazas, que ya lo estudiamos en el mes de Kislev. Las luces que tienen que ver con ese camino. Un camino lleno de oscuridad, es un camino lleno de peligro. Pero un camino iluminado nos permite a nosotros transitar por él. Los milagros tienen que ver con lo sobrenatural y las amenazas con la confianza. Igualito que el caso que puse del celular, la linterna. La confianza tiene valor, la confianza cobra fuerza. ¿Cuándo? Cuando estamos siendo amenazados. Ahí. Por eso el caso de Job, todo lo que vivió, esa confianza que él puso en el Señor, a pesar de todas las amenazas que tuvo. Esto nos lleva entonces a una evaluación de nuestro interior. Porque aquí el punto no es la oscuridad que está afuera. Aquí el punto es cuánta oscuridad haya dentro. Si de dentro emana y brota la luz, eso nos garantiza que nosotros vamos a todos lados, como dicen por ahí, alumbrados, iluminados. Porque la luz está ¿dónde? En nosotros, está dentro. Pero si dependemos de una luz externa, en el momento que esa luz no esté, nosotros quedamos a oscuras. Pero si la luz está dentro de ti, entonces tú estarás iluminado siempre. Ahora eso tiene que ver con una evaluación, como dice el Morella de él, con un checklist. Ver en esa evaluación cuáles son las cosas que opacan nuestra vida espiritual y cuáles son las cosas que la resaltan. Y dar entonces énfasis a las que resaltan la luz y a las que lo apagan o apagan la luz, quitarla. ¿Ok? Quitarla. Si yo quiero que una luz se engrandezca, entonces yo le voy a echar combustible. No le voy a echar tierra, porque ¿qué hace la tierra a la luz? Al fuego, a la llama. Apaga. En la palabra encontramos, por ejemplo, a Raf Shaul, el apóstol Pablo, que dice que avivemos
el don del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Yo no puedo esperar que venga otro a echarle gasolina a la candela mía. Yo tengo que echársela, porque nadie más tiene esa potestad. Otro me puede ayudar, me puede facilitar la gasolina, pero yo soy el que se la tengo que echar. Es como la palabra. La palabra está dada y aquí nosotros, por ejemplo, podemos suministrar la palabra, pero ¿quién es el que tiene la responsabilidad de aceptar esa palabra, de abrir para que esa palabra llegue al corazón? Es cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Esa es la manera. Mes de evaluación de nuestro interior. Cuando las cosas se ponen más duras, el Señor las permite ¿para qué? Es para que evaluemos. Nosotros escuchamos los testimonios. Por ejemplo, escuchábamos el testimonio de nuestro hermano José, que está aquí, que muy querido por Jonathan, sobre todo por la camioneta. Estos días le pregunté, ¿con quién te vas? ¿Con tu papá? No, con el hermano José en la camioneta. El hermano José hablaba en su situación, en el testimonio que contó, que a pesar de que esos momentos que vivió fueron muy fuertes y no se lo deseamos a nadie, verá que sí, hermano José, pero esos momentos fue donde más tocó al Creador. En esos momentos se agarró tan fuerte del Creador que él sintió que el Creador le llevaba. Porque vamos a estar claros. ¿Cómo es que el hermano pudo soportar esos viajes, llegar, aguantar, si el Señor no estaba con él? Y te pregunto, hermano, ¿tú sentiste la presencia del Creador? ¿La sentiste? ¿Y cuándo sentiste la presencia del Creador más fuerte en tu vida? Cuando más lo necesitaste. Cuando estaba la prueba, cuando estaba la oscuridad. Y aún esa pequeña rayito de luz para el hermano fue como esas luces de los estadios que le permitió ir avanzando y llegar. Pero también, como él lo dijo, fue un momento de ¿qué? De evaluación, de pedir perdón, Señor, ¿qué he hecho? Yo sé que muchas veces no he hecho lo que tú has querido. Y en momentos pasan tan rápido que a veces uno ni medita, ¿no? Ni le dejan chance. Pero Baruch Hashem que nosotros tenemos esa oportunidad. Llegar a este mes 10, después de haber celebrado Hanukkah, y sentarnos y decir, Señor, aquí estamos. Ayúdame, Padre, a sentar prioridades, a saber lo importante en mi vida. Los tiempos que tenemos son tiempos difíciles y los tiempos que vienen serán más difíciles. Si no hacemos esta evaluación interior, no podremos llegar. ¿Para qué? Para avanzar hacia la madurez. A esa madurez que nos va a permitir estar entrenados y poder mirar bien las cosas. Conversábamos, mi mamá Noemí no pudo venir hoy y no vino en contra de su voluntad, ustedes ya saben, ella ama estar aquí. Debido, bueno, primero su hija está convaleciente con el virus y ella hoy también en la madrugada sintió fiebre y escalofríos y bastante dolencia en sus huesos y por eso no está, pero sabemos que está conectada. Entonces fuimos mi esposo y yo a llevarle comida y a llevarle pues también alegría, abrazos y estar con ella, aunque sea, fue muy poquito, 10 minutos, porque no, como salimos un poquito tarde, ¿verdad? Tuvimos que ir rápido y hablábamos con ella y de estas cosas porque es el tema que nos atañe, el caso de Karina, todo pues, y hablando de fe y hablando de perseverancia y lo importante que es
tener la pericia para ver las cosas, aun cuando otro no puede. Y yo le recordaba a ella, y yo lo he dicho aquí, pero lo voy a recordar, esa bendición de poder tener la capacidad de mirar aún en medio de la oscuridad y mirar bien. El hermano Rafael Herrera, que es mi papá, padre pues de mi esposa amada, querida, bueno, les notifico que él está acercándose, ya lleva 12 lecciones de la serie La Ley y la Gracia, sin imponérselas en nosotros, no le hemos impuesto ninguna, siempre esperamos que él pida. Y en una semana pidió hasta 6 enseñanzas, casi una diaria. Envíeme otra, envíame otra. Cuando llegó la 11, dijo, mira, esta lección 11 fue tremenda, me gustó muchísimo, envíenme la 12. Bueno, si le gustó la 11, la 12, la 13 y la 14, yo sé que va a ser para él de gran bendición. Todo esto lo está haciendo el Creador. Nosotros no queremos presionar a nadie y sobre todo, bueno, sabemos el hermano, el ministerio pues que el Señor le entregó como maestro también en un tiempo para nosotros. Fue nuestro pastor y maestro. Y bueno, ahora él tener que escucharme a mí, su hijo, no es tampoco una cosa sencilla, pero hemos visto humildad, una gran humildad, él reconociendo, se alegró muchísimo también escuchar al Moré. Y él, cuando se construyó ese piso del frente, ¿verdad? Bueno, hay muchas anécdotas, lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo. Eliezer me mira porque él se acuerda. Estaba Eliezer en la oficina, ahí con las grabaciones, los cassettes. Bueno, se me cayó la cédula, Eliezer, los cassettes. Y bueno, me tocó a mí empezar a trabajar para construir ese piso. Era pura tierra, hermano. Y estaba yo solo y el sol, pero parejo. Bueno, al principio nosotros hicimos las caminaderas, la del frente, pero después, para seguir y completar, el hermano Rafael contrata a un albañil para que haga los paños restantes. Y bueno, contrata a uno para el lado izquierdo, se termina ese, pero después para el otro, lado derecho, contrata a otro. En una de esas, bueno, yo estaba aquí adentro trabajando, ya me habían subido de cargo, ya no estaba afuera, ahora me habían pasado para adentro, ya no estaba en el sol, ¿ok? Al hermano Eliezer lo habían mandado para allá, para Mérida, para Ejido, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Eliezer, algo así fue. Entonces yo ahora estaba aquí adentro y bueno, ya no estaba aguantando sol. Entonces vino él y contrató para que otro hiciera allá. Bueno, el chiste es que él llega al final del día y entonces o llego yo con él y él llega a revisar la obra. Bueno, todo bien, todo perfecto. Y como eso se hizo por paño, de repente él llega específicamente a un paño. A un paño. Y bueno, todo se veía perfecto. Y empieza a meter su dedo en el paño, que todavía estaba, como dicen por ahí, húmedo. El albañil y los hijos del albañil, que eran sus ayudantes, se miraron la cara y dijeron, ¡hey! ¿Qué pasó, pe? ¿Y este va a echar a perder el trabajo? Bueno, resulta que el hombre fue al paño directo que no tenía malla. Y yo quedé impresionado. Yo dije, ¿cómo pudo saber que ese paño no tenía malla? Yo trabajé en estos de las caminaderas y nosotros le pusimos malla y vimos y lo hicimos, ¿verdad? Y lo llaneamos y todo y aquello. Y yo, ni pendiente, yo llegué con él y para mí eso estaba perfecto. Así como lo hicimos cuando lo hizo él, pues. Bueno, él se dio cuenta cuál era el paño que no tenía malla. Y jurgó, eso no se ve, eso, la malla está en el medio. Y dio. Y le dijo, sácame ese paño. Pero no, sácame ese paño, pues eso no tiene malla. Eso no va a durar nada. Y el hombre con aquella pena, vétale estos muchachos. Los dejé un rato y mira lo que me hicieron. No sabemos si eso es verdad. Pero no importa, dijo él, no importa.
Debería de cobrarte el material, pero no te lo voy a cobrar. Sácalo y mañana haces uno nuevo, pero con malla, por favor. Porque esto es para el Señor. Ahora uno dice, ¿cómo él se pudo dar cuenta? En ese ámbito de la albañilería, él tenía mucha experiencia. Eran años trabajando y sabía. Y yo quedé loco. Eso, avanzar hacia esa capacidad de ver bien las cosas, de evaluar, no se consigue de la noche a la mañana. Eso es un proceso de madurez avanzada. Y allá es que queremos ir. Para que eso se dé, mis amados hermanos, ¿qué tiene que haber? Una evaluación sincera. Sincera. Ahora, cuando hablamos de sincera es sin caernos a mentira. Porque caernos a mentira, ¿qué va a generar? Falla, engaño. Ese trabajo se veía perfecto. ¿Pero qué era? Una mentira. Una mentira. Así nuestras vidas. Si no tiene malla que la sostenga, ¿qué es? Una mentira. Necesitamos sustento. Por eso la evaluación tiene que ser sincera. Esa expresión sincera nos va a llevar a estas dos palabras. ¿Cuáles son? Objetiva y justa. Objetiva y justa. Cuando hablamos de objetiva, estamos hablando de sentimientos, sensaciones. La palabra dice que si hay algo engañoso, ¿qué es? El corazón del hombre. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los sentimientos, las sensaciones. Las sensaciones. Y eso nos lleva muchas veces a ver lo que es bueno como si fuera malo y lo que es malo como si fuera bueno. Ahora, eso no es objetivo. Eso es mentiras que nos engañan. Tenemos que tener la madurez apropiada para ver cuando algo sabe muy bien, pero que es muy dañino. Y la fuerza para decirle que no. Justa cuando está alineado o alineada a Adonai. Si algo no está alineado al Eterno, entonces no es justo, aunque a mí no me parezca. Por ejemplo, eso que dijo el Mesías. Yo soy discípulo del Mesías. Ustedes son discípulos del Mesías. Y aquí en esta congregación defendemos a capa y espada la figura de Yehoshua. ¿Sí o no? La defendemos. Estamos convencidos de que ese es el Mesías de Israel, que vino por primera vez y vendrá por segunda vez. Pero resulta que el Mesías, Yehoshua, dijo, por ejemplo, cosas como el que te hiera una mejilla, ¿qué vas a hacer? Ponle la otra. Por donde usted lo mire. Si lo mira literal o lo mira metafórico, ¿cómo es? Eso es duro. Porque la respuesta natural ante un golpe, ¿cuál es? Como decía aquel hombre, plomo viene, plomo va. No esperes que tú me lances a mí, ¿verdad? Dardos y yo te envíe flores. No lo esperes. Eso es dentro del ámbito ¿qué? Natural, humano, carnal. Pero el Mesías nos quiere sacar de ese marco y nos quiere llevar a un ámbito espiritual, el verdadero. Ahora eso es fuerte. Pero eso es lo justo. Mientras que para el hombre lo justo es que, como dice aquella canción, golpe con golpe, yo pago. No, para el Señor es ama al que te golpea, bendice al que te golpea. Eso es lo justo, porque es lo que nos corresponde. Amén. En Job 13:23 dice,
¿cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis transgresiones y pecados. Y Dios pregunta, ¿cuántos son mis pecados y mis culpas? Pero pide algo muy importante, ¿cuál es? Que se las demuestren. Ahora, si tú estás pidiendo que te demuestren tus transgresiones y pecados, ¿para qué es? Para corregir. Y eso era lo que estaba en el corazón de Job, aún sin entender lo que le pasaba. ¿Ve? ¿Por qué? Porque necesario es saber, evaluarnos. El mismo salmista también lo ha dicho. Examíname, Señor. Examíname. En Ejá, capítulo 3, versículo 40, nos dice: examinemos y escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Adonai. Esos caminos tortuosos, llenos muchas veces de mentira, de maldad, de hipocresía, de falsedades, dice el profeta Jeremías, en Ejá, que es Lamentaciones: examinémonos y escudriñemos nuestros caminos, para dejar toda esa mentira y volvernos al Eterno. Ese es el tiempo de Tebet. Eso es lo propicio en este tiempo. Pablo dice, o Rav Shaul dice en 1 Corintios 11, 28, por tanto, de manera que, en conclusión, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Examínese, pruébese, evalúese. Y después de la evaluación, usted tendrá entonces la fuerza, ¿para qué? Para participar. Por ejemplo, de una cosa tan importante como es la celebración de Pesach, donde se da el pan y la copa. Llegamos a la tribu de Dan. Esta tribu de Dan, como decía mi papá, se las lleva y se las trae. Mi papá, cuando veía a un muchacho así medio brincón, tremendo y que rompía, bueno, pues no solo el plato, sino toda la vajilla, y dice, ese muchacho se las lleva y se las trae. Pero así es la tribu de Dan, se las lleva y se las trae. Hablando que es una tribu interesante desde el principio y hasta enigmática, podríamos decir. Encontramos en Bereshit capítulo 49, versículo 16 al 17, en aquella declaración solemne y profética del patriarca Jacob sobre sus hijos, entre ellos Dan. Él viene y dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás. Cabe destacar que esta tribu llamada Dan, su nombre proviene de esa expresión hebrea juicio. Dan tiene que ver entonces con juicio. Vemos, por ejemplo, hombres de fe marcada en la Escritura, y uno de ellos es el profeta Daniel. Bueno, saludamos también a nuestro hermano Daniel Abraham, si está conectado con nuestra hermana Shulamí. Daniel, ¿qué significa Daniel? Elohim juzga. Dan tiene que ver con juicio, entonces. ¿Ve? Juicio. Entonces, cuando hablamos de Dan, le ponen ese nombre y tiene que ver con juicio, porque él juzgará a su pueblo. Esta tribu, dado esto,
representa el estado inicial de inmadurez, en la cual inicia el proceso de madurez espiritual durante el mes de Tebet. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dice que la tribu representa el estado inicial de inmadurez? Para llegar a ese crecimiento espiritual que nos puede elevar a la presencia del Eterno, por supuesto, un niño, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es un niño? ¿Maduro? ¿Experto? No, un niño es inmaduro. Y todas las cosas que él va a empezar a juzgar va a ser en su estado de inmadurez. ¿Cuántas veces se va a equivocar? Se va a equivocar una y otra vez. Pero esas equivocaciones, ¿qué van a hacer? Lo que están es preparándolo para cosas mejores. Por eso vemos que en este caso Dan inicialmente juzga la realidad y a los demás en forma crítica, con severo juicio, lo que conocemos en hebreo como el mal ojo. ¿Dónde empieza Dan? En la parte más abajo de nivel espiritual o de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque su forma de juzgar es una forma crítica con el mal ojo. Ya lo decíamos, los sabios de Israel, los rabinos, dicen que tenemos dos ojitos. Ahora, ahí no nos están diciendo nada nuevo. Todo el mundo sabe eso, porque cada uno tiene dos. Hay excepciones, ¿ok? Pero todos normalmente tenemos dos ojos. ¿Pero para qué son esos dos ojos? Uno, para ver lo malo que hay en nosotros. Y el otro para ver lo bueno que hay en los demás. Eso es cuando llegamos al estado de crecimiento espiritual y madurez. Pero cuando arrancamos, ¿cómo arrancamos? Inmaduramente. Uno para ver lo malo que hay en los demás y el otro para ver lo bueno que hay en nosotros. Entonces, todo lo de los demás que hace nos molesta. Pero todo lo que hacemos nosotros, no hay problema. ¿Ve? Que otro viola el Shabbat, a mí me molesta. Pero que yo viole el Shabbat, no me molesta. A él lo condeno y yo no. Yo sí tengo, como dicen por ahí, permiso. Ese es el proceso de inmadurez. Y por algo tiene que comenzar. Pero ¿cuál es el reto de Dan? El reto de Dan es ir avanzando, crecer. Vendrá luego la madurez espiritual, aumentando la capacidad de aprender a ver. Por eso es necesario hoy mirar bien las cosas. Aprender a ver, pero ¿con qué ojo? No con el mal ojo, sino con el buen ojo. Y el buen ojo no es otra cosa, sino es la Torá en nuestras vidas. Porque ¿qué nos dice la Torá? La Torá nos dice en Devarim que nosotros debemos siempre juzgar con juicio favorable. Y eso del juicio favorable, en palabra de nuestro pastor Natán de bendita memoria, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? Beneficio de la duda. Siempre. El beneficio de la duda. Para bien, no para mal. Por ejemplo, dentro de la jurisprudencia, ¿qué dice? Que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ya sabemos que lamentablemente eso no funciona así. Aquí lo contrario es lo que funciona. Aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No solo en el ámbito jurídico, sino en nuestras relaciones. Siempre tendemos a pensar mal. Ese es el mal ojo. Ahora, Dan debe llegar a ese buen ojo, a ver con claridad y dominar la ira interior y canalizar ese poder hacia el enemigo, interno o externo.
Ahora, esa ira se puede canalizar. Y de hecho, hay momentos en el pueblo de Israel donde esa ira ha sido denominada como una ira santa. Santa. Ahora, ¿santa por qué? Porque proviene del Eterno. Pero ya sabemos, como dice la Escritura, que en la ira del hombre no obra la justicia de Adonai. Pero en la ira de Adonai sí obra justicia. ¿Por qué? Porque el Señor no va a juzgar con mal ojo. El Señor juzga con buen ojo. Con buen ojo. Eso va a llevar, por supuesto, a Adán hacia dónde? Hacia crecimiento espiritual, hacia adelante. En versículo 36 dice: entonces dijo Rachel, Elohim me ha juzgado y también ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Ya sabemos que no era hijo de ella como tal, sino que era hijo de su sierva. Pero por derecho legal, Dan pasó a ser su hijo adoptivo, Rachel. ¿Ok? Dan, hijo de su sierva Bilha. Ella pronunció esto. ¿Por qué? Porque se relaciona con un juicio. Ahora, Rachel quizás empezó en un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque ¿cómo empezó la relación de Rachel con Jacob? ¿En medio de qué? En medio de situaciones complicadas, donde ella tenía que casarse con Jacob y a Jacob lo engañaron y le entregaron a Lea o Lía. Eso por supuesto que genera. Yo le pregunto aquí a las damas, y me disculpan, ¿cómo se hubiesen sentido ustedes en el lugar de Rachel? Cuando el negocio estaba ya cuadrado, de que era Rachel la que se le iba a entregar a Jacob, y viene Labán trampa, y en el día del momento entrega es a Lea. ¿Cómo se sintió Rachel? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué hubiese surgido en ustedes? Ira. Lo normal es ira. Y una ira que va creciendo hasta llegar y poder convertirse en odio. No, complicado. Uno recuerda ese momento y ve la serie, por ejemplo, en la serie. En algunas series ponen a Rachel como buenecita, pero en otras series se han tomado la determinación de ponerla como una leona, como mala. Pero no es que es mala, es que es producto de ese estado de inmadurez, sometido. Pero llegó un momento, en un avance espiritual, que ella dice que el Señor la juzgó. Y en el juicio el Señor la encontró que ella había ¿qué? Avanzado. Por eso le da este hijo. ¿Ve? Y todo lo que nosotros vemos con respecto a esto. Matitiajo 6, 22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Si la luz que hay en ti es oscuridad, cuánto más lo será las tinieblas mismas. Esto se relaciona con varios tópicos, pero uno en particular que es lo que estamos tratando. ¿Ok? Por ejemplo, hay refranes, y esos refranes, uno de ellos es que el ladrón juzga por su condición. Y cuando hablamos que el ladrón juzga por su condición, ¿qué estamos diciendo? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede decir por qué el refrán? ¿Por qué el ladrón juzga por su condición? Para el ladrón, todos los demás que son ladrones. Porque él es ladrón. Entonces él desconfía de todo el mundo. Porque sabe que cualquiera lo puede robar. Pero el refrán también puede voltearse. ¿Y cómo podría decir? Como la palabra lo dice, que el puro juzga todas las cosas
con pureza, porque Él es puro y Él cree que todos los demás son puros, aunque lo tilden ¿de qué? De bobo, de inocente, de aquel que, ¿cómo? Ajá. ¿Por qué? Porque tiene un buen ojo. Y esa persona sufre menos. Pero aquel que está pensando que lo van a robar, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? No vive. Todo su cuerpo está entonces sumido en esa oscuridad. En Mislé capítulo 7, versículo 1, 2 dice, Hijo mío, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Sí, guarda mis enseñanzas como la niña de tus ojos. El antídoto para esto es que nosotros dentro guardemos los mandamientos. La observancia de los mandamientos es lo que nos va a traer a nosotros esa capacidad de ver, de poder mirar bien las cosas y por supuesto siempre en nuestro juicio ser favorable. Evidencias de una vista sana. Encontramos en Jacob, Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice, sabed mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Adonai. Ese es el consejo que da Jacob. Ese es el consejo. Ahora, ese consejo no pasó de moda. Ese consejo, ¿cómo está? Está más vigente hoy, si podríamos decir, más que ayer. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Necesitamos este consejo. ¿Cuál es? Seamos prontos para oír y tardos para hablar. Porque a la hora de hablar es que se nos pide que demos un juicio. Que demos un juicio, que hablemos. De hecho, hablar muchas veces es improcedente. Sobre todo para alguien que está siendo acusado. Cuando a alguien le van a meter preso, la ley reza que deben leerle sus derechos. Y uno de los derechos que uno tiene, ¿cuál es? A permanecer callado. Ahora, pero eso tiene una fuerza y un valor. ¿Cuál es? Porque todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Y usted, como está siendo señalado, ¿qué necesita? Necesita más bien salirse del paquete, no hundirse más. No hundirse más. Por lo tanto, el consejo es, si a usted lo van a meter preso, usted quédese como calladito. No diga nada. Nada más, preste sus manos para que le ponga las esposas y listo. Porque usted por llorar, por decir, por ofender, a usted no lo van a soltar. ¿Verdad que no? Entonces, el consejo es, sea pronto para oír, pregunte de qué se me acusa. Y después que le digan, usted venga, cállese, medite bien sus respuestas, búsquese un buen abogado. ¿Para qué? Para que usted logre salir de lo que le están acusando. Si es inocente. Si es culpable, complicado, no va a salir. Más bien, sea sincero y diga. Ajá, la hermana Hanna, que ya está casi que graduada. Tardo para hablar, tardo para la ira. Porque la ira es un rasgo negativo que pudiera perjudicarnos. Esto tiene que ver entonces con disciplina, capacidad de elegir. Efesios 4, 26, 27, Rab Shaul también que nos dice, airaos, pero no pequéis. Y pareciera contradictorio, ¿no? Con lo que dice Jacob, pero no lo es.
Porque cuando habla de airarse y no pecar, es porque estamos obrando en función a lo que el Señor establece y dice. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es dominio propio, control al accionar. Y de eso vemos en la Escritura. El versículo 6 del capítulo 4 de Jacob dice, pero da mayor gracia, por lo cual dice Adonai, Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues al Eterno y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es entonces aprender a manejar las situaciones de tal manera que obtengamos la recompensa. Y todo esto tiene que ver con esa capacidad de ver de una vista sana, una vista clara. La letra Yod. Encontramos en la letra Yod cosas muy importantes. Y ya veíamos al principio con la tabla que hemos venido llevando desde el sexto mes. La Yod tiene un significado. Significa mano. Pero no solo mano por significar mano, sino que es una mano que da, una mano trabajadora. Es decir, una mano que acciona. También puede verse como brazo, diestra, en función al Mesías, poder, obras, 10, ¿por qué? Porque la letra Yod también significa o tiene el valor de el número 10, de allí que se asocia con el mes 10. Y el mes 10 o la cantidad 10, el número 10, también tiene que ver con totalidad y orden celestial. Cuando hablamos de Yod, entonces estamos hablando en la escritura de todas esas cosas y quizás aún más. Ya sabemos, como decía al principio, que esta es la primera letra del nombre sagrado, del nombre del Eterno. Y tiene una forma, miren la forma que tiene pictográficamente, como un brazo con una extensión. ¿Ok? Dentro del aspecto matemático encontramos a esta letra Yod, ¿ok?, asociada a la letra Aleph. 1 por 10 es igual a 10. Y eso dentro del ámbito del Aleph es Aleph por 10. Nos va a dar Yod. Ahora, si decíamos que la letra Aleph es poderosa, si multiplicamos ese poder por 10, ¿qué nos da? Por eso ahora entendemos por qué no es Aleph la letra de inicio del nombre del Eterno, sino es Yod. ¿Por qué? Porque mientras Aleph es poder, porque simboliza el poder de un toro, la cabeza de un toro, la fuerza de un toro, Yod, a pesar de ser chiquita, ¿qué simboliza? El poder total. 10 es totalidad. Aleph por 10 es Yod, porque Yod es la diestra del Eterno. ¿Y la diestra del Eterno cómo es? Poderosa. ¿Hay algo que se resista a la diestra de Elohim? Nada ni nadie. Eso se asocia a este mes. En este mes, por muy oscura que sean las cosas, por muy difíciles que sean, ¿qué se puede resistir al poder de Elohim? ¿Una enfermedad? ¿Un cáncer? ¿Una próstata agrandada? ¿Qué puede resistirse ante el poder del Señor? Si el Señor tiene todo en su mano. Es más, Yeshayahu dice que Él sostiene con su mano, ¿a quién? A la tierra. El círculo de la tierra Él lo sostiene con su mano. Así será poderosa. Oh, ¿de qué tamaño será esa mano para sostener toda la tierra?
Porque no solo es sostener la tierra, sino sostener ¿a quién? A los 8.000 millones de habitantes que tiene. Eso sin contar ¿a quién? A la cantidad de edificios, carros y todo lo que hay. Animales, agua, todo. Todo lo sostiene el Señor. Entonces cuando hablamos de Yod, se pierde de vista. Vemos un gran poder. Un gran poder. Ocasionalmente se utiliza también para señalar la mano del hombre. Ahora, ¿cuándo esto podrá ser cierto? ¿Cuándo la mano del hombre puede ser poderosa también? ¿Cuándo? Cuando se asocia con el Creador. ¿De dónde reside el poder que el hombre pueda tener? Del Creador. Del Creador. Y de lo que el Creador permite. Porque si el Creador no lo permite, nosotros no podemos mover ni un dedo. Ni un dedo. Respirar. Respirar. Una acción tan natural y tan automática y que muchas veces, y sobre todo en este tiempo, por ejemplo, del COVID, donde la gente murió, ¿por qué? Porque no pudo respirar. Nuestro hermano José contó en su testimonio otra vez. Momentos que no podía respirar. Y tenía que respirar ¿cómo? Así poco a poco y administrar bien el poquito oxígeno que podía respirar y con eso le llegó. Pero ¿saben dónde estuvo el secreto? No en la capacidad de él de respirar, sino del Señor que le dio la fuerza para hacerlo. Y pudo quedar, pero al Señor le plació darle la fuerza. Por eso después el doctor no entendía. Nosotros sí entendemos por qué. Porque sabemos del Señor. En Shemot 13:14 dice, pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás, con mano fuerte Adonai nos sacó de Egipto de casa de esclavos. ¿Y cómo se lo enseñó? Con una yod. Mira la yod. Con esta mano fuerte, poderosa, el Señor nos sacó de Egipto. Algo que se veía imposible. Imposible. Esto simboliza entonces poder, puro poder. Power. Bereshit 41:35. Para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano de Faraón y lo guarden en las ciudades para sustento. ¿Qué simboliza? Esto que simboliza, dice, el grano bajo la mano de Faraón. Sabemos que eso no es literal. Faraón no podía tener bajo su mano todo el grano que se iba a producir en Egipto en esos 7 años. Eso es metáfora. ¿Qué simboliza? Autoridad. Estarán bajo la autoridad de Faraón. Y por supuesto, autoridad es poder. Es poder, un poder y una autoridad que se le da. Tehillim 92:4. Oh Adonai, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra, por las obras de tu mano doy gritos de júbilo. Esto tiene que ver, mis amados hermanos, con la creación. Y si hay manos que tienen poder para crear, ¿quién son? Las manos de nuestro Padre. Él es el autor de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos. Por eso dice el salmista, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tu mano doy gritos de júbilo. Porque son ¿cómo? ¿Cómo son las obras de la mano del Señor? Él lo dice en otras partes. Dice, grandes y poderosas son tus obras, oh Señor. Tus manos las hicieron. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Yod capítulo 10, versículo 8 dice, tus manos me hicieron y me dieron forma. ¿Y aún así quieres aniquilarme? Esto tiene que ver con
propósito. Hermano, el Señor nos ha hecho. ¿Y cómo nos ha hecho? Con un propósito. Uno se fascina de ver el cuerpo humano, de cómo el Señor nos ha hecho. Hasta hoy, casi 6.000 años después, a pesar de que el hombre hoy ha avanzado muchísimo, los prototipos que el mismo hombre ha querido inventar, ¿cómo son? Delante de la creación del Señor, ¿cómo son? No tienen vida. Por ahí están sacando ahorita los humanoides, los robots esos. Y no, nada que ver. Nada como el hombre. Nada, nada. ¿Ah? Nosotros no necesitamos una batería como lo necesitan esos robots. No nos tienen que programar de la manera que los programan a ellos. Somos prácticamente independientes en ese sentido. ¿Y quién nos creó de esta manera tan perfecta, tan hermosa? Sobre todo a las damas, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo hizo el Señor con las damas? Por eso es que cuando Adán vio a Eva, ¿qué dijo? En italiano, ¿qué dijo? Mamma mía, madre mía, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se emocionó el hombre. Así como nosotros nos hemos emocionado con esa ayuda idónea, como dice el hermano José. ¿Cómo que dice el hermano José de Chile? Mi benevolencia. Ahora vamos a bendecir a nuestra benevolencia. Porque el que haya esposa alcance al bien y la benevolencia de Adonai. El 119:73, tus manos me hicieron y me afirmaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Esto tiene que ver, mis amados hermanos, con ese propósito maravilloso del Señor. ¿Para qué? Para guiarnos. La guía dice, tus manos me hicieron y me afirmaron, hazme entender. Guíame y aprenderé. Por eso el Señor nos tiene aquí. Por eso el Señor nos ha llamado a sus caminos. Amén. Colosenses 3:1 dice, si pues fuiste resucitado juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías, sentado a la diestra de Adonai. Hacia allá. Hacia ese entendimiento es que nos quiere llevar el Señor. Para que tengamos la capacidad de mirar hacia dónde. Hacia arriba. Porque cuando miramos hacia arriba es una metáfora de que estamos viendo al Señor, sus cosas, su palabra. Y cuando miramos al Señor, sus cosas y sus palabras, ¿qué va a pasar? Nuestras decisiones van a estar basadas sobre Él. Y no en la tierra. Y no en las cosas de la tierra. Porque a ellas dice también Colosenses, hemos sido ¿qué? Muertos. Por eso dice, si pues fuiste resucitado juntamente con el Mesías, buscar las cosas de arriba. La invitación en este mes de Tebet es que pongamos la mira en las cosas de arriba. Eso nos va a dar posición. Esa posición de hijos del Eterno. Con fuerza y con poder. Como Yehoshua. Yehoshua es la muestra más patente y eficiente de ver el poder del Señor. Porque ¿qué se manifestó con Yehoshua? Como nunca antes se había manifestado el poder de Adonai. Llegamos al último aspecto, que es el sentido, la ira. Ahí está esa imagen. Esa imagen es la del Mesías cuando llega al templo, al Bet HaMikdash. ¿Y qué consigue? Se acercaba ya a la fiesta de Pesach y al llegar ahí consigue que habían convertido la casa del Señor ¿en qué? En cueva de ladrones. ¿Y qué obró en él?
esa ira, pero una ira justa, santa. Como Elías, ese celo, ¿por quién? Por el Creador. O como Pinhas, también. Ahora nos preguntamos, ¿puede ser la ira algo positivo? Si es la nuestra, difícilmente. Pero si es la del Creador, la ira justa y santa, sí puede ser positiva. Y lo vemos allí con el mismo Mesías, pero también en aquel famoso caso de Bamidbar, números 25, versículos 6 al 9. ¿Recuerdan? Que ya en otros momentos lo estudiamos y que ya se nos acerca a estudiar otra vez. Fíjense que nosotros vamos, hoy vimos ¿qué capítulo? Capítulo 15, faltan escasos 10 capítulos. Ya cerramos la parashá 37, la semana que viene comenzamos con Koraj, luego estaremos con la parashá Balaj y después tendremos la parashá Pinhas, que es donde vamos a encontrar este hecho. Dice, mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moshe y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo Pinhas, ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita en la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, pero en aquella mortandad murieron 24,000. Tremendo. Quien lee esto sacado del contexto pudiera tener un juicio contrario. Pero cuando lo leemos dentro de su contexto y el valor que esto tiene, ¿cómo calificamos el acto de Pinhas? ¿Bueno o malo? Ahora, en él tuvo que obrar algo. En él tuvo que obrar algo para hacer lo que hizo. Una justa indignación. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo contrario a lo que el Señor había establecido. Y yo me imagino que con mucho dolor tuvo que agarrar esa lanza e ir. Ahora, nadie hacía nada, ni siquiera Moisés. Porque la palabra dice que este varón israelita de la tribu, ¿verdad?, de Shimón, llamado Sinri, a vista de Moshe, le pasó por enfrente a Moshe con la madianita, que había llevado a los hijos de Israel a adorar a Baal. Ahora, esto no es solo que se arrodillaron ante Baal y no. Eso eran unas connotaciones que ni siquiera aquí nosotros vale la pena mencionar. Pero era algo feo. Los comentaristas dicen que eran cosas muy feas lo que hicieron. Rayando ya en cosas, pero bueno, pues. No simplemente que le prendieron una velita a un santo, una cosa. No. Eso es nada. Esa es la palabra. Una depravación total. Y eso trajo como consecuencia que se prendió una mortandad en Israel. Y hasta ese momento habían muerto 24,000. Y si no se hacía nada, no iban a morir 24,000, sino que iban a morir 600,000. Que fue el resultado del censo. Todos iban a morir. Y el Señor ordenó ahorcarlos. Y Pinhas obedeció la voz del Creador, agarró su lanza y traspasó tanto al hijo de Israel como a la madianita, que resultó ser una princesa madianita. Pero lamentablemente era de esas prostitutas que se vendían para sus ídolos, lamentablemente. Y ahí murieron. Y dice que viéndolo Pinhas, ben Eleazar.
Fíjense cómo la Torá dice viéndolos. Viéndolos. Esto de que la Torá diga viéndolos nos hace entender que él miró bien las cosas. Y al verlas bien tomó una decisión. ¿Cuál fue? Se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras ellos y los ejecutó. Pero no por su propia mano, ni tomó la justicia por su propia mano, sino que obedeció la voz del Creador. La ira sagrada es la habilidad de elevar nuestra buena inclinación, de enojarse sobre la mala inclinación. Teilín 4:4 dice, puedes estar airado, pero no peques. Es lo que replica Rab Shaul allá en Efesios cuando leímos, airado, pero no peques. Cuídate. Cuídate en todo momento que aunque te molestaste, no actúes fuera del Señor, que fue lo que hizo Pinhas. Recuerda que cuando leíamos los Macabeos, también se hizo alusión a este acto. Para los Macabeos también obrar en esa ira justa y poder ejecutar juicios sobre los malvados. Efesios 4, 26, 27, ya lo leíamos, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira pudiera expresar el profundo cuidado y preocupación del creyente para que la circunstancia se vuelva buena, transformar una situación mala en buena. ¿Qué fue lo que hizo Pinhas? Una mortandad se detuvo y quizás muchos que estaban enfermos y ya estaban por morir, ¿qué pasó? Milagrosamente se sanaron. Si bien en este enojo hay un cierto componente de inmadurez, dado que la madurez absoluta es la del creador de la circunstancia, debemos ver todo como bueno. Porque el único perfecto, ¿quién es? Es nuestro Padre. Él es el perfecto. Y sabemos que muchas veces, aún queriendo hacer lo bueno, pudiéramos errar, pudiéramos equivocarnos. Y siempre lo vamos a poder hacer mejor. En Yohanan encontramos ese momento que da lugar a esa imagen que teníamos allí. Dice Yohanan capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Yehoshua subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Que es lo que encontramos en el Tejilín 69, citando eso. ¿Qué nos consume a nosotros? ¿Qué nos debe consumir como consumió al Mesías? Que se cumpla la voluntad del Creador. Eso es lo que nos debe consumir. Ahora, si nosotros nos vamos a poner bravos es para que se haga la obra del Creador. Pero no solo en aquellos que están alrededor, sino en nosotros. Tiene que empezar primero por nosotros. Es en nosotros que la obra del Creador tiene que cumplirse con más rigor y con más fuerza. Esto nos va a ayudar ¿a qué? A que otros también lo hagan. Rab Shaul dice, cuando vuestra conducta sea irreprensible, entonces ustedes pueden reprender a los demás. Pero mientras no. Cuando reprendemos a los demás, ¿qué pasa? Lo que generamos es controversia. ¿Ve? Y ahí lo vemos en el Mesías. Se puso bravo el Mesías. Porque lo que se estaba haciendo con la casa del Señor, ¿qué era? Un sacrilegio. Fechas importantes en este mes de Tebet. En este mes las aguas del diluvio comenzaron a descender y se vieron las cimas de los montes. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En este mes, Adasa fue presentada ante el rey Ajaveros y coronada reina de Persia. Esther 2, 16 al 17.
Dice, fue pues Esther llevada al rey Ahasveros a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reinar en lugar de Vashti. Ahí está por aquí Vashti. ¿Ah? O pura reina Esther. En Tebet, en el 10º día, Nabucodonosor, rey de Babilonia, comenzó el sitio contra Jerusalén. Esto ha dado pie que se celebre en ese día un ayuno, antes de invadirla y quemarla. Jeremías 52, 4, 5. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11º del rey Sedequías. 3 años. Tremendo. Segunda de Melahín, capítulo 25, 1 al 4, y Jeremías 39, 1 al 7, 52, 3 al 11, y Ezequiel 24, 1 al 2. En conmemoración a esa fecha trágica, la Biblia señala hacer ayuno delante de Adonai, y él les promete que será una fecha de alegría. Zacarías 8, 9. Así ha dicho Adonai de los ejércitos: el ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º, que es el ayuno que dentro del judaísmo se hace para el mes de Tebet. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, en fiestas, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Personaje clave del mes de Tebet. ¿Quién es ese? El famoso Chinchón, conocido como Sansón. Ese es el personaje clave. Chinchón, que aparece en Jueces capítulo 13, 1 y al 16, 31, lo que conocemos como Shoftim. Este era un juez de la tribu de Dan, no es casual, era de la tribu de Dan, que por llenar su corazón de ira y venganza contra sus enemigos, los filisteos, se llenó de tinieblas y poco a poco terminó seducido y controlado por sus pasiones y deseos carnales. Chinchón es el tipo de creyente que comienza en la luz, pero termina en tinieblas. En el caso de Chinchón, literalmente terminó atrapado por el enemigo y ciego. Su ira y enojo lo cegaron y quedó sucumbido por el enemigo bajo sus propias pasiones y deseos egoístas. Este personaje describe perfectamente lo que nos puede pasar si no decidimos caminar en luz, si decidimos ver la vida con mal ojo en vez de ver la vida con buen ojo. Si nos dejamos llevar o llenar con ira, con un espíritu crítico y vengativo, en vez de un espíritu y corazón perdonador. Si nos dejamos dominar por un corazón orgulloso y egoísta, en vez de uno humilde, perdonador y misericordioso. En este mes, nosotros decidimos si caminamos en orgullo y rencor y crecer en tinieblas, o decidimos caminar en humildad y perdón, creciendo en el camino de la luz. Tebet es tiempo oportuno es el mes final de Hanukkah, que ya lo vivimos. Adonai puede brillar en medio de tu oscuridad y tiniebla. En medio de la destrucción hay misericordia y esperanza. Es el mes de seguir desarrollando nuestra visión espiritual y profética y buen juicio. Es un tiempo oportuno para luchar contra lo oscuro y nublado de nuestra propia visión y quebrar el poder de la ira, el enojo, los malos deseos y la envidia. Es un tiempo oportuno para desarrollar un ojo bueno junto con un corazón bueno. Así que purifiquemos la mente, el corazón y todo nuestro ser interior para que funcionemos apropiadamente.
Es el tiempo para edificar o fortalecer los muros de nuestras vidas con alabanza y gratitud a Adonai, en vez de llenarnos de amargura, de rencor y queja. Si no edificamos los muros de nuestro corazón con gratitud y alabanza, abriremos las puertas para que el enemigo invada nuestro corazón y nos llene de tinieblas, con odio, resentimiento y amargura. Es tiempo para estar alerta ante las directrices de nuestro Creador, guardando y evaluando la palabra profética que el Señor nos está dando, sometiendo nuestras vidas a su dirección y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es un buen tiempo para revisar quién o qué gobierna nuestra vida, cómo estamos desarrollando nuestra educación o capacitación, cómo estamos leyendo lo que pasa y lo que no pasa. Es un tiempo oportuno para saltar de una etapa a otra. En otras palabras, profundicemos el desarrollo de nuestro carácter y testimonio de un estado de inmadurez a uno de madurez espiritual. Es el tiempo cuando comenzamos a brillar hasta que el gozo llega a feliz cumplimiento. Y por último, Adonai no quiere que vivamos en tinieblas, así que necesitamos llenar nuestro corazón y visión de luz. Amén. Que así sea, que lo hagamos. Terminamos con Mishle 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que así sea para nosotros en este mes de Tebet. Que comencemos a brillar y a brillar y a brillar hasta que sea como la luz del mediodía. Fulgurante. Que nada ni nadie la puede detener. Amén. Este es entonces el 10º mes, el mes de Tebet. Mirando bien las cosas. Esa es la invitación. Amén. Bueno, amados, shalom para todos, muchas bendiciones. Que sea un mes de bendición, lo que ya vamos corriendo, y que podamos aprovechar bien el tiempo como dice la Escritura.